pasar tu gracia y tu misericordia para que podamos menguar, Señor, y tú crezcas en nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos contentos porque a Él le ha placido que estemos aquí esta mañana para alabar y glorificar el nombre de Jesús. Sentía una conexión ahí. Dije, voy a escribirle al hermano para que me ponga un coro. Y es aquel que dice: tu fidelidad es grande. Porque quiero hablar bajo el tema fidelidad recíproca. Fidelidad recíproca. Y yo considero que decirle al Señor que su fidelidad es grande es lo más maravilloso que puede haber en cada uno de nosotros. Yo quiero pedir al hermano que por favor cantemos esa alabanza para entrar en ese ambiente maravilloso que el Señor nos tiene. Tu fidelidad, sí, Señor, es grande. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Incomparable. Nadie como tú, Señor. Bendito. Nadie como tú, Señor. Porque es grande tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Le alabamos y exaltamos su nombre, Señor, para siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Queremos dar la bienvenida a nuestro hermano Ramón Castro, que está por aquí. Está el hermano Ramón Castro. También nuestro hermano Edgardo Estrada. Esta es su casa, hermano Edgardo. Sujei Cruz está por aquí. Y Carlos Bejarano. ¿Verdad? Bienvenidos en el nombre de Jesús. Este es el lugar que a Dios le ha placido que usted esté en esta mañana. Y yo quiero que vayamos a las Escrituras, al libro de Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer del verso 3 al 6. Amén. La palabra de Dios dice así: doy gracias a mi Dios siempre porque me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos ver aquí, amados hermanos, las afectuosas relaciones de Pablo con los cristianos en Filipo. Daba gracias a Dios, dice, cada vez que pensaba en ellos. Cada vez que pienso en vosotros doy gracias a Dios. Pensando siempre en la fidelidad. Fíjese que esta palabra es un valor casi perdido el día de hoy, que cada día se pierde más, cada día se diluye más. La vemos en los matrimonios. Hay casi un caso perdido que se pierde con el pasar de los años. No digamos en el tema de las amistades. Casi es un tema perdido hoy en día. Porque a veces hablamos de más. Se nos va la lengua y creamos juicios contra nuestros propios amigos. Creamos juicios contra nuestras propias amistades. Si hablamos del valor de la fidelidad en el área laboral o empresarial, es un valor perdido. Hay una rotación en los trabajos hoy en día porque las personas no saben ser fieles a sus patronos o ser fieles a sus trabajos. Y esto también ha golpeado a la parte ministerial de la iglesia. Ha golpeado también a la iglesia cristiana. En el mundo entero es difícil encontrar fidelidad, incluso en cada uno de los cristianos. Pero cuando Dios nos llama para que le sirvamos como a Él le ha placido. Cuando leía esto, decía yo, qué maravilloso poder escuchar decir de alguien, así como Pablo que decía de los filipenses, yo me acuerdo de ustedes por su fidelidad. Yo me acuerdo de ustedes porque ustedes han mantenido el evangelio como en los primeros días. Decía en unas prédicas anteriores que el evangelio no se moderniza. El evangelio de Dios es poder y potencia para salvación. Imagínense ustedes que puedan decir de la iglesia Jesús del Buen Pastor, yo me acuerdo de su fidelidad, de que ustedes son fieles. Y sí, yo me atrevo a decirlo, nos hemos mantenido fieles a pesar del proceso en que nosotros estamos pasando, a pesar de que este es el segundo proceso en el cual nosotros nos estamos encontrando, pero ustedes están permaneciendo fieles. Permaneciendo fieles y permaneciendo, hermanos, porque ustedes le han creído a un Dios fuerte, a un Dios que transforma vidas, a un Dios que cambia a las personas. Hemos aprendido a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. No hay que poner los ojos en los hombres porque nosotros fallamos. Nosotros fallamos a cada instante, hermano, pero Jesucristo, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Por lo general, siempre los admiro y los he admirado al cuerpo ministerial. Cuando pasábamos aquel proceso hace más de 3 años, los convocaban y todos estaban ahí. Nos reunimos una vez ya y todos han estado ahí. Eso se llama fidelidad. Hay fidelidad. Gracias a Dios que nuestra iglesia ha aprendido eso. Y ha sido una lucha que nosotros queremos mantener, porque esta iglesia mantenga su fidelidad en el evangelio como en los primeros días.
Pablo decía, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Más de alguna persona va a dar gracias por esta iglesia cada vez que se acuerde de ustedes. Siempre en todas mis oraciones, decía Pablo, rogando con gozo por vosotros. Le producía gozo a Pablo cuando se acordaba de la iglesia de los Filipos, porque eran fieles al evangelio de Jesucristo. En muchas iglesias hoy en día hay relaciones tensas. Hay gente que no puede perdonar. Hay gente que se reúne en pequeños grupos y se quejan. La iglesia pierde el poder por falta de amor. Por falta de amor del uno con el otro. Y esto se logra cuando una iglesia ha aprendido a ser fiel en el servicio del Señor. Entonces Dios comenzará a derramar las bendiciones hasta que sobreabunde. Porque Dios quiere ver en usted y en mí mi fidelidad hacia Él. La fidelidad casi es un factor perdido en todo lugar. Si lo hallamos difícil de expresarlo en la iglesia, no digamos en otros lugares. Y en esta porción que nosotros hemos leído, podemos ver que aquí hay una fidelidad recíproca. Hay fidelidad recíproca. En el verso 6, Pablo está persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él estaba convencido de esto, que el que comenzó la obra, la perfeccionará. Hermanos, aquí Dios es el que comenzó la obra en usted. Dios es el que ha comenzado la obra en cada uno de nosotros y Él la va a perfeccionar porque Él es fiel. Él es fiel y Él va a ser fiel, ya que su fidelidad es real como el aire que respiramos. Muchas veces creemos que su fidelidad no es real. Su fidelidad es real, hermano. En esta iglesia de Filipos había aprendido a ser fiel a Dios, había aprendido a mantener su integridad. Eso es lo que muchas veces nosotros dejamos de pasar hoy en día. Eso es lo que muchas veces en nosotros quiere decir, yo me conduzco como a mí me dé la gana. Y esta iglesia, hermanos, había aprendido a tener una fidelidad recíproca hacia Dios. Dios es fiel con la iglesia. Si la iglesia es fiel con Él. ¿Me entiende? Una fidelidad recíproca. Pablo dice, y era un personaje bastante duro. Era severo. Era una persona fuerte de carácter. Pero él llegó, hermanos, a recordarse siempre de esta iglesia. A veces nosotros debemos de provocar algo en nosotros para que alguien se acuerde. Y sabe que Pablo no se acordaba de los errores y no hay iglesia perfecta. La única iglesia perfecta la vamos a formar cuando estemos allá con Jesucristo. Aquí las iglesias son llenas de defectos, llenas de errores. Pero nuestra misión es poner los ojos en el autor de la fe, porque Él sí nos va a perfeccionar a nosotros. Piensa en un sentimiento siempre de gratitud. Pablo estaba pensando en un pensamiento de gratitud. Esta iglesia era un motor de gratitud cuando Pablo estaba orando y le daba gracias a Dios por esa clase de iglesia. Qué maravilloso es comenzar a desligarse de las demás de repente por nuestra forma de conducirnos, por ser fieles a nuestra idiosincrasia. ¿Cuál es nuestra idiosincrasia?
A veces no la tenemos ni claro cómo nosotros nos han creado. Y se nos olvida. Por vuestra comunión, dice Pablo. Estaban en comunión constantes. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Había comunión en la iglesia. Y a veces eso es lo que se nos trata a nosotros de irse diluyendo entre nosotros. Que salimos corriendo. No nos alegramos cuando vemos al hermano. No le damos un abrazo, no le damos la bienvenida, no le decimos, me alegro de verle. Era una iglesia unida, colaboradora, con mucho compañerismo, colaborando en la expansión del Evangelio desde el primer momento que se convirtió. Y no era una iglesia que se convirtió en un momento fácil. Si se convirtió cuando Pablo estaba en la cárcel. Cuando se convirtió el carcelero de Filipo, ahí comenzó esa iglesia a formarse. Pero no había cambiado nada desde que la iglesia nació, sin cambios en el Evangelio. Ahora estamos tratando de hacer algo fuera prácticamente del Evangelio. Estamos tratando de imitar muchas veces al mundo para ganar gente que venga a escucharnos. El mundo no cambia a nadie. El Evangelio puro, el Evangelio sin mancha, es el Evangelio que va a transformar. Qué maravilloso es poder ser una iglesia así. ¿No cree usted que es maravilloso poder ser una iglesia así? ¿Y qué nos impide ser así? Dios declara fidelidad a la iglesia y también Él demuestra fidelidad. Dice que no hay nadie como Él, que Él es fiel a cada uno de nosotros. Y para nuestra manera de pensar, permítame recordar la importancia de la fidelidad. Reconocer la fidelidad de Dios conmigo para también aprender a vivir en fidelidad a Dios. La fidelidad de Dios es un hecho en las Escrituras y podemos verlo en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Aunque seamos infieles, Él es fiel. Pero no lo agarre de esta manera, no lo agarre que si usted es infiel, Él va a permanecer fiel a usted. Él va a permanecer fiel a lo que prometió. Y dice el verso anterior, el 11 y 12 del mismo Timoteo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué pasa ahí? Él se va a permanecer fiel, que Él nos va a negar a nosotros. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Atrevámonos, hermanos, a sufrir para reinar con Él. Atrevámonos a sufrir para reinar con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Lo que Él ha dicho, hay que llevarlo al pie de la letra. Usted no puede cambiar esto, tiene que llevarlo al pie de la letra. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Usted no puede llevar un evangelio a medias. Usted no me puede decir, bueno, ¿y cómo hay un medio muerto o un medio vivo?
no existe. O estamos muertos o estamos allá afuera. Eso quiere decir la palabra. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Muchas veces queremos, hermanos, hacer un evangelio que a nosotros no nos cueste. Dígame una cosa. ¿Qué le cuesta a usted el evangelio? ¿Qué le cuesta a usted el evangelio? Si es un sacrificio mínimo en venir a la iglesia. Es un sacrificio mínimo el que usted ha hecho y el que he hecho yo para venir hoy a la iglesia. Debe de costarnos el evangelio a nosotros. ¿Sabe cómo? Tratar de convencer a otra persona a comenzar a hacer un trabajo. Tengo 4 años de estar poniendo en el corazón de cada uno de ustedes que nos ganemos 1 por año. 4 años. Ganémonos 1 por año. Si nos ganamos 1 por año, hoy habemos más de 100, me decía la hermana por ahí. Habemos más de 100. Mire qué bonita la iglesia, llena. Si nos ganáramos 1 por año, tuviéramos 200 en el 2025. 1 cada uno. Pero necesita sacrificio. Necesita sacrificio. Mateo capítulo 10, verso 32 y 33 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto es demostrado con nuestra manera de vivir. No solo decir soy cristiano, sino confirmarlo con nuestras acciones, confirmarlo con nuestras palabras, confirmarlo con nuestras acciones, con nuestra forma de conducirnos, confesando que Jesús es el Señor de nuestras vidas, para que Él nos declare conocidos delante del Padre. Para que Él nos declare conocidos delante del Padre. Jesús dijo en estos 2 versos: cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Y Dios va a permanecer fiel a eso que Él dijo, porque Él va a permanecer fiel. Muchas veces nos han predicado un positivismo dentro de las iglesias. Y aunque nos dé dolor, pero lo tenemos que decir, de que así como Dios permanece fiel en las buenas, Él va a permanecer fiel cuando a usted le falle. La fidelidad de Dios, y esto lo voy a repetir varias veces, y espero que usted apunte esta nota. La fidelidad de Dios es consuelo para los que son fieles con Él. La fidelidad de Dios es un consuelo para los que le son fieles a Él, como los de la iglesia de Filipenses. Y Pablo les expresaba en el comienzo que el que comenzó esa obra la va a perfeccionar. Nosotros, amados hermanos, debemos de estar convencidos de que necesitamos crecer. Nosotros debemos de convencer de que debe de haber evidencias de crecimiento en cada uno de nosotros. Cuando hemos nacido de nuevo y hemos creído al Evangelio. Y hay una confianza que Jesucristo nos va a confesar delante del Padre si le somos fieles.
Vuelvo y repito, la fidelidad de Dios es un hecho y es consuelo para los que le son fieles. No puede haber fidelidad de Dios para los que no le son fieles. Si usted es infiel, Él va a permanecer fiel para el castigo que le espera. Si usted le niega, él también va a ser fiel en negarle a usted. Dios hoy, hermano, lo que está haciendo es una advertencia. Si hay algo que no está correcto en nuestra vida, si hay algo que le hace falta de fidelidad ante el Padre, Él lo que quiere es que nosotros corrijamos esa parte de nuestra vida. Afirmar nuestra fidelidad y nuestra lealtad al Señor. Debemos de serle leal al Señor. Esta es otra frase que quiero que usted la note. La fidelidad de Dios es muy provechosa para los creyentes fieles. La fidelidad de Cristo es muy provechosa para los creyentes que son fieles. Cada vez que en algún servicio, ¿verdad?, algún hermano que le diga, Dios es fiel. Dios es fiel, amén, amén. Porque nos ponemos a comenzar a pensar en las promesas que están pendientes, ¿verdad? En un montón de promesas que están pendientes en nosotros. Pero primero deberíamos de vernos hacia adentro. Primero deberíamos de vernos nosotros hacia adentro y decir, ¿cuánto me falta para ser fiel? ¿Cuánto me falta para serle fiel al Señor? Porque la fidelidad de Dios es provechosa en mí cuando yo le soy fiel. El poder de Dios, la gracia de Dios es el que hace, porque Dios es el que produce el deseo para hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos en su voluntad. Él no quiere que vivamos en la voluntad nuestra. Él quiere que nosotros vivamos en su voluntad. Y regresemos a Filipenses. Mire Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Mira el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él produce eso en nosotros. Pero nosotros le debemos de permitir a Él. Si usted no se lo permite, usted no va a querer hacer nada, usted no va a sentir hacer nada, si usted no se lo permite. El poder de Dios, la gracia de Dios es la que nos da eso. Dios quiere que usted y yo vivamos en su voluntad. Jamás veremos en la Escritura, jamás veremos en la Biblia que en nuestras vidas haya una imposición. En la Escritura no hay nada que se le imponga a nadie. Dios no le va a obligar a usted a nada. Él nos dio un regalo maravilloso que es el del libre albedrío, para que usted pueda escoger el camino del bien y el camino del mal, para que usted pueda escoger o nuestra voluntad o la voluntad de Dios, para que usted pueda elegir o vivo conforme yo de mis deseos o vivo conforme a los deseos de Dios. La palabra no le exige a usted.
Por eso Dios le ha dado ese y Dios le dice que Él va a producir en usted tanto el querer como el hacer. Él va a permitir en usted. Pero debe de haber algo. Y Él nos deja escoger en nuestra vida. Porque Él, hermano, va a permitirle que usted tome la decisión. ¿Qué ocurrió con el joven rico? Dios lo llamó. Dios llamó al joven rico, pero él dijo, no, yo no te puedo seguir porque tengo muchos bienes. Entonces él mejor se fue. La fidelidad de Dios es provechosa para los creyentes fieles, pero la obra fiel de Dios en nosotros siempre depende de nuestra colaboración. La fidelidad de Dios va a depender de nuestra colaboración. La salvación no viene por obediencia. ¿Me escuchó bien? La salvación no viene por obediencia. De repente estamos hoy, muchos aquí en la iglesia, por obediencia. La salvación es un regalo de Dios y es Dios el que ha producido en usted y en mí ese regalo de salvación. Hay que aprender a ser fieles al Señor, porque al ser fieles a Él, entonces aprovechamos su fidelidad. Si usted no le es fiel a Dios, usted no puede aprovechar su fidelidad. Tenemos que, si le reconocemos delante de los hombres, Él nos reconocerá delante del Padre. Cuando colaboramos con Dios, empezamos a ser transformados. Dios no va a cambiar a nadie. Dios no va a transformar a nadie si usted no se lo permite. Cuando colaboramos con Dios, empezamos a ser transformados, pero hay que comenzar, ¿cómo? Doblando las rodillas. Si no doblamos nuestras rodillas, no le estamos prestando ninguna colaboración a Dios para que Él comience a transformar nuestras vidas. Si no comenzamos a llenarnos de la palabra, si no comenzamos a leer esa palabra, nosotros vamos a estar siempre vacíos. El tema del domingo pasado, hermano Carlitos, lo tuvimos en discusión en nuestra casa, como dijo usted. Usted se fue también, ¿verdad?, a la escritura. Nos fuimos, lo estuvimos, y eso nos hizo a nosotros retroceder al libro de Ezequiel. Me fui a leer el libro de Ezequiel. Porque hermano Oscar me decía, sí, hay que ir. Sí, me fui al libro de Ezequiel, no es solo Apocalipsis que le va a decir a usted. Hermanos, si colaboramos con Dios de rodillas, si colaboramos con Dios a través de estar escudriñando su palabra, entonces Él va a actuar, porque Él dice en su palabra que a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Verdad que así dice? Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. La fidelidad de Dios es provechosa para los creyentes, pero de nada sirve para los infieles. De nada sirve para los creyentes infieles que no han querido dejar algunos hábitos. De nada sirve para algunos creyentes que han regresado a los viejos hábitos. Pero de nada sirve para algunos creyentes que se están permaneciendo infieles. No es provechosa. Y pellízquese ahí porque no es hora de dormir. Sí. Yo le garantizo que a la 1 de la tarde usted me trae aquí al culto y sí me mantiene dormido a mí. Porque yo considero que esa es una hora que le pega sueño a uno, ¿va? Después del almuerzo. Ay, o ahorita están con sueño por hambre. Pero por hambre de la palabra no le pega sueño a nadie.
Denle un aplauso al Señor, hermano, para que se le quite el sueño. Porque está pesada la hora. Algún día vamos a tener el aire acondicionado, hermanos, aquí. Porque esta es una iglesia que es fiel, ¿verdad? Hay que ser fiel, obediente, agarrarnos de esa palabra. La vida del cristiano es una vida ¿de qué? De sacrificio. No podemos decirle a alguien, venga aquí, que la vida es color de rosa. La vida del cristiano es una vida de sacrificio, porque es morir para que Cristo viva en nosotros. Si usted no muere al pecado, Cristo no va a vivir en usted. Puede estar 100 años dentro de la iglesia, pero si usted no muere al pecado, pero si usted no le permite a Cristo que obre en usted, Él no lo va a hacer. Vamos a estar llevando una vida como cultural. Vamos a estar llevando una vida religiosa, vamos a estar llevando una vida de tradición, porque mi papá era cristiano y yo sigo siendo cristiano. ¿Desde cuándo? Si alguien nace en un aeropuerto, es un avión. Si yo nazco en la iglesia, no me hace ser cristiano. Si yo nazco en un hogar cristiano, no me hace ser cristiano. Tengo que morir para que Cristo viva en nosotros. No es de comodidad, es negarse a nosotros mismos. El evangelio es negarse a nosotros mismos. No podemos seguir viviendo la misma vida que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. No podemos seguir llevando la misma vida. No es vivir como a mí se me antoje. La fidelidad de Dios es fiel para mí cuando yo le soy a Él fiel. No es, hermano, que nosotros vivamos conforme a los deseos de la carne. Y lo que ahora vivo, dice un texto muy conocido de Gálatas 2:20, ¿verdad? Que es un texto muy conocido. Para que se le quite el sueño, léamelo por ahí, hermano, porque cuando ya sale bulla de por ahí nos despertamos. Gálatas 2:20, un texto que lo debemos de saber. ¿Alguien que me lo diga de memoria? Sí, es un texto conocido. Con Cristo y ya. Ajá. Óigame, no es fácil. No es fácil. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso yo ya no tengo que vivir conforme vive el mundo. No, usted está juntamente crucificado con Cristo. Las obras que usted antes las hacía, ya no las hace más. La forma de vida que usted llevaba, ya no la puede llevar más. Eso dice la palabra. La confianza de Pablo se basa en que los hermanos estaban siendo fieles y que la fidelidad era recíproca, porque Dios estaba manteniendo la iglesia. Dios era fiel con la iglesia y la iglesia le era fiel a Dios. ¿Cómo estamos como iglesia nosotros? ¿Le estamos siendo fieles a Dios nosotros? ¿O le somos fieles cuando nos acordamos? ¿O le somos fieles cuando nos conviene? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo, ya no puedo hacer lo que yo me da la gana. Ya no puedo vivir conforme a mí me dé la gana.
Si nosotros vivimos de acuerdo a los planes de Dios y si le somos fieles a Dios y a su palabra, eso es fidelidad recíproca. Si usted vive de acuerdo a los planes de Dios y si le somos fieles a Dios y a su palabra, Él va a permanecer fiel hacia nosotros. Eso es fidelidad recíproca. Yo soy fiel a Él, Él permanece fiel a mí. Yo le soy infiel, Él permanece fiel, que me va a venir un castigo más temprano que tarde. Dios decía en el último pasaje, completará su obra en nosotros si estamos viviendo conforme a su voluntad. Dios completará su obra en nosotros si estamos permaneciendo fieles, porque Él permanece siempre fiel. ¿No cree usted que es maravilloso sentirnos que le somos fieles? Imagínese que si le somos infieles, ¿qué nos espera a nosotros? Nos quedamos. Una iglesia que no permanece fiel, no va a haber el rapto. No está esperando las bodas, no está esperando celebrar la boda del Cordero, porque no es fiel. Entonces debemos de analizar nuestra vida, debemos analizar cómo nosotros nos encontramos, debemos de analizar si en realidad hay fidelidad recíproca entre nosotros. Si le somos fieles, Él permanece fiel. Si somos infieles, Él siempre va a permanecer fiel y hay consecuencias. Dios fue el que comenzó la obra en usted. Dios comenzó la obra en usted. Desde el momento que usted decidió venir a la iglesia, Dios comenzó la obra en usted. Y los que están dispuestos a ofrendar su vida al Señor, Él va a terminar la obra en usted. Poderle decir, yo ya no quiero tomar decisiones. ¿Verdad que no es fácil? Poderle decir, Señor, yo ya no quiero tomar decisiones, yo quiero que tú comiences a decidir por mí. Quiero que se haga tu voluntad en mí. Quiero que yo camine conforme a su voluntad, Señor. Yo no sé cuál puede ser su oración diaria al Señor, pero que le podamos decir al Señor de que su fidelidad es grande. Que le podamos decir al Señor que ya no quiero yo tomar las propias decisiones, sino que quiero dejarle a Él para que Él decida por mí. No es fácil que Él tome control de nuestras vidas. El que comenzó la buena obra es el que la va a terminar. Todo se lo debemos a la gracia de Dios. No se lo debemos a ningún mérito que nosotros hayamos hecho. Muchas veces venimos incluso obligados a la iglesia. Muchas veces venimos como por agradar a nuestros padres, por agradar, para que no eche de ver el pastor que no vinieron. Pero el Señor sí conoce nuestro corazón. El Señor sí sabe cómo está la voluntad suya de permitirle a Él podernos moldear y que nosotros podamos tomar decisiones. Póngase de pie, amado hermano. Porque el querer y el hacer le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y si nosotros vamos a permitir que Él obre en nosotros, comencemos a darle a Él la libertad. Comencemos a darle a Él la preeminencia y el poder para que Él pueda hablarnos a nosotros todos los días. Amantísimo Dios y Padre que habitas en gloria, le damos las gracias, Señor, porque usted permanece fiel a nosotros.
Le damos las gracias, Señor, por esta iglesia maravillosa que usted tiene aquí en este lugar. Porque esta obra es usted el que la comenzó, Señor, y usted es el que la va a terminar. Porque es usted, Señor, el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. No es ninguno de sus líderes. Es usted, Cristo Jesús, el que pagó el precio. Y esta mañana venimos aquí, Señor, a decirle que tome el control de nuestras vidas. En esta mañana le venimos a decir, Señor, de que tome el control de cada uno de nosotros, porque nosotros somos infieles. Pero queremos que usted nos ayude a ser fieles, Señor, a su voluntad. Queremos que usted nos ayude, que usted nos dé su fidelidad, Padre. En el nombre de Jesús. Le bendecimos, Padre, para siempre. Yo bendigo en el nombre de Jesús a cada hermano y a cada hermana que está aquí representado. Yo bendigo a cada niño, Señor, a cada joven, Padre, que ha decidido serte fiel a ti, Señor. Ayúdanos a que podamos ser fieles, que podamos a permanecer fieles, Señor, porque estos tiempos están cercanos a tu venida, Señor, porque nos estás hablando por todo, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Que sea usted tomando decisiones en nosotros, Señor. Que sea usted moldeándonos, Señor, como el barro en las manos del alfarero, Cristo de la gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo los cielos en quien podamos ser salvos, Señor. Y le alabamos. Y en esta mañana yo quiero pedir, si hay alguien que quiere reconocer la grandeza de Dios, si hay alguien que quiere reconocer que había vuelto a sus viejos hábitos y que quiere decidir sujetarse a tu voluntad, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el momento de salvación, Señor. Muchas gracias, Señor, le damos, porque no hay otro nombre bajo los cielos en quien podamos ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Amén.